Funciones del agua en las plantas. Hola muchachos. En este segmento vamos a hablar sobre las funciones del agua. Vamos a hablar entonces de las funciones. El agua tiene muchas funciones. ¿Sí? En los vegetales, puntualmente, el agua participa en muchos procesos, desde procesos metabólicos hasta procesos de transporte, aprovechando todas las características y todas las propiedades que tiene el agua en estos procesos biológicos, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de la primera de ellos. Una de las funciones más importantes del agua es su participación en el proceso de fotosíntesis. ¿Sí? La fotosíntesis, entendida como ese proceso metabólico, anabólico y endergónico en el cual la planta aprovecha la energía lumínica y la transforma en energía química. ¿Sí? Como ya hemos visto en otras ocasiones, la fotosíntesis se da en dos fases. La fase lumínica y la fase oscura. ¿Sí? Pero resulta que el agua solo participa en la fase lumínica. ¿Sí? La fase lumínica tiene diferentes etapas en las cuales se da. Y resulta que el agua participa en una que se denomina la fotólisis del agua. ¿Dónde se da la fotólisis del agua? A nivel de cloroplasto. A nivel de su interior, en una parte que se llama el estroma, que es ese medio aposo en donde se encuentran todas las estructuras, donde está el tilacoide, que es realmente la parte donde se contienen los pigmentos fotosintéticos y donde se da todo este proceso metabólico. Entonces, aquí debemos entender cómo es la estructura de la molécula de agua y cómo se da este proceso o cómo se da esta etapa de fotólisis del agua. Entonces, como todos sabemos, tenemos un átomo de oxígeno. Vamos a representar los átomos de hidrógeno con este color naranja. Y recordemos que la estructura de la molécula de agua es algo así, compuesta por dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno, en donde se forma un ángulo de 104 grados que entre los dos átomos de hidrógeno con respecto al átomo de oxígeno, esto le da una estructura tetraédrica, ¿sí? Es una estructura dipolo porque el oxígeno, al hacer este enlace de tipo covalente con los hidrógenos, queda con dos cargas negativas, ¿sí? Dos electrones que se suman a su estructura, hace que ya tenga una polaridad negativa. Y asimismo, los hidrógenos quedan con carga positiva al perder esos electrones. Entonces, por efectos de la luz, ¿sí? Por efecto de la luz, por eso hablamos de fotólisis. Por efectos de la luz, estos enlaces covalentes se rompen, ¿sí? Y vamos a tener la molécula, el átomo, perdón,
Pero hablamos siempre de moléculas cuando hablamos de elementos en estado natural puros. Siempre no hablamos de átomos, hablamos de moléculas. Y vamos a quedar con los hidrógenos, pero en su estado catiónico. Recordemos que en los elementos, los átomos pueden estar de dos formas, en dos tipos de iones, catión y anión. El catión cuando queda en un estado con carga positiva y un anión cuando queda con carga negativa. Entonces, esto es lo que sucede, pero detallamos que el hidrógeno queda con carga positiva. ¿Por qué? Porque hay dos electrones que entran al tilacoide. Y va a alimentar energéticamente todo el proceso de la fase lumínica de la fotosíntesis. Entonces el agua es fundamental en el proceso metabólico de la fotosíntesis en esta etapa de la fase lumínica. ¿De qué manera? Alimentando con energía. Está aportando los electrones que van a facilitar que todo el proceso de la fase lumínica se dé.